Señalaron mis compañeros anteriormente, en este asunto el Pleno de la Sala Superior realiza un estudio de dos agravios principalmente. El primero, respecto a que en el promocional denunciado no se hacía referencia expresa al entonces candidato al gobierno del Estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, y su estado de salud. Y el segundo de los agravios hace un estudio de los principios y derechos fundamentales a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la vida privada y al principio de no discriminación. Como sabemos, en la Constitución se puede apreciar en los artículos 6, 7 y 41 que tenemos derecho al ejercicio de los derechos político-electorales. Entre ellos está la libertad de expresión y el derecho a accesar a la información que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, la Sala Superior también ha dicho que el derecho a la libertad de expresión no es como tal absoluto, sino que existe un límite y una restricción. Y en este caso es cuando se sobrepasa el límite y se afecta, entre otros aspectos, la vida privada de las personas. El siguiente, por favor. En el contexto internacional también están amparados los derechos fundamentales de las personas, tanto el ejercicio de los derechos políticos como asociación, ser votado o votar, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho o el principio de no discriminación y también el derecho a la vida privada. Se ha considerado en múltiples precedentes, como los que ya refirieron mis compañeros, que la libertad de expresión no puede estar de facto censurada. También se sabe que debe obedecer a una responsabilidad de que las expresiones que se digan estén fijadas en la ley. De esta manera, la Sala Superior considera que algunas manifestaciones de ideas pueden hacer una invitación al público a la discriminación, si es que no se limita a proteger a las personas con discapacidad para que no tengamos unas expresiones raciales en el contenido de los spots o cualquier otra manifestación que promueva la guerra o el odio racial o religioso o que constituya una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia entre los votantes. También el Tribunal Electoral ha considerado que las expresiones que se emiten en el contexto del proceso electoral deben valorarse con un margen más amplio, es decir, los actores políticos deben permitir una crítica más severa hacia su función política como aspirantes a un cargo público. ¿Por qué? Porque de esta manera se fomenta el debate y se crea en el ciudadano una idea de cada uno de los contendientes a un cargo y él podrá tener información suficiente para definir el sentido de su voto. Siempre y cuando, claro está, este discurso no se refiera a aspectos privados de la persona, sino a aspectos que tienen que ver con su función pública. Es decir, el Tribunal Electoral, y lo pasamos por favor, el Tribunal Electoral ha dicho que el principio de libertad de expresión, que no está aquí, pero lo voy a mencionar, el principio de libertad de expresión tiene dos vertientes, una que es en el ámbito de la vida privada y otro en el ámbito de la vida pública. Es decir, en el ámbito de la vida privada, las expresiones que se refieran a una persona deben estar acotadas a respetar la privacidad de la persona, y en el ámbito público, si es una persona pública o que tenga que ver con un cargo de elección popular, pues debe permitir una crítica severa, como lo hemos referido en algunas sentencias, a fin de que la ciudadanía pueda debatir, pueda tener una lluvia de ideas y tener suficiente conocimiento de sus candidatos y así saber a quién darle su voto.
Como ya hemos sabido también, el Tribunal Electoral en varias sentencias y siempre ha considerado que la libertad de expresión debe protegerse. La libertad de expresión en el ámbito periodístico, así como la libertad de expresión en el ámbito político electoral. Sin embargo, le ha puesto un límite a la libertad de expresión. Ha dicho que la libertad de expresión no es absoluta. ¿Lo empezamos? Conforme a la convencionalidad y al ámbito nacional, el Tribunal Electoral consideró en este caso que había una confusión de valores y derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información, como ya lo referimos. La siguiente. En todo esto concluyó que el carácter de la libertad de expresión no es absoluta, sino que cuando existe una denuncia de este tipo sobre expresiones que se difundieron en un promocional, debe estar armonizado con otros principios y otros valores que están contenidos en nuestra Constitución y también en los convenios de los cuales México ha formado parte. En atención a ello, consideró que las expresiones contenidas en el promocional denunciado, que como ya lo vimos anteriormente refiere al estado de salud del candidato, son actos discriminatorios y los enmarcó dentro de las llamadas categorías sospechosas. Es decir, cuando en el promocional escuchamos uno de los candidatos está enfermo, se está dando una información al electorado sin precisar de qué manera esa información le va a ayudar a definir su voto. Es decir, no precisa en qué forma esa condición puede incidir en el desempeño del cargo, que finalmente es lo que el electorado necesita, saber si esa condición va a afectar el desempeño del candidato por el cual va a votar cuando acceda al cargo. Por tanto, determinó que el PRI había excedido los límites del derecho a su libertad de expresión. Por tanto, dijo que esas expresiones de ninguna manera podían superar las prohibiciones y restricciones que la Constitución y las leyes otorgan a los ciudadanos respecto a su vida privada. En este asunto, consideró que debía confirmarse la resolución de la sala especializada que consideró que la vulneración que había hecho el partido político al principio de no discriminación era considerado como una violación grave que tenía que sancionarse con una multa económica. También debemos señalar que en esta sentencia los magistrados resolvieron por mayoría de votos. Si existió un voto particular en contra de la resolución, el magistrado decidente señaló que él consideraba que las expresiones que estaban difundidas en este spot debían estar amparadas en el principio de la libertad de expresión y sobre todo en el ámbito público en el que el candidato estaba participando para un cargo de elección popular. Sin embargo, como ya lo dijimos, la sentencia por mayoría resolvió que la información que estaba contenida en el spot denominado Yo con Jiménez Marino no podía superar la restricción que se establecía respecto al ámbito de la vida privada del entonces candidato Miguel Ángel Barbosa, porque no evidenciaba un nexo causal entre la información aportada y de qué forma esa información sobre la salud del candidato afectaba o podría afectar el desempeño en su función pública si accedía al cargo. En mi caso, lo relevante, como lo habíamos dicho para la ciudadanía, era saber de qué forma la condición de salud del candidato iba a afectar su desempeño, pues en algunas otras ocasiones los candidatos llegan a ocupar el cargo, ejercen el cargo durante el periodo para el cual fueron electos y jamás sabemos si estuvieron enfermos o no.
Generalmente el estado de salud se sabe después de que ya no están en el cargo, que están fuera del ámbito público, y entonces no es necesario que se sepa la condición de salud de un candidato, sino de qué forma afectaría su desempeño al cargo. Es por eso que consideramos en esta sentencia que la condición de salud del candidato entonces al gobierno de Puebla era un aspecto que estaba constreñido a su vida privada, que si bien él ya lo había hecho público, de ninguna manera podía trascender al ámbito público, como ya lo hemos repetido muchas veces, de ninguna forma se refirió el partido, en este caso denunciado, el PRI, cómo podía afectar el desempeño del candidato al cargo de gobernador para el cual fue electo.